La Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento suspender las elecciones a nivel general. Somete a los responsables por esto, que ya están señalados en principio, y ahí debe ser interrogado hasta el perro que estuvo paseando por enfrente de la Junta Central Electoral en esos días. La Organización de Estados Americanos, a través de su misión de observadores e investigadores, que estuvieron realizando el informe de lo sucedido en las pasadas elecciones en febrero de este 2020, las municipales suspendidas, presentaron finalmente lo que ya la población estaba exigiendo y a lo que se le había dado largas, pese a que se suponía estaría presentándose ya por lo menos a finales de marzo, la fecha o en el mes en el que finalmente se realizaron las elecciones municipales del año 2020. Sobre todo, el argumento esbozado por la investigación del fallo de las elecciones fue, citando las palabras del informe, el software diseñado para la personalización de las urnas, es decir, para que los aparatos utilizados tengan su atadura, digamos así, con la tierra, con los colegios electorales, que cada uno de ellos pueda llevar el listado de candidatos a las diferentes posiciones, en este caso regidores y alcaldes, conforme a la mesa electoral, junto al padrón de esas mesas, de esos colegios electorales, que a su vez eran los que podían utilizar. Continúo. Es decir, el software utilizado para que cada máquina contara con la oferta electoral y demás datos correspondientes a su mesa. Este software no tenía mecanismos de control de integridad de la oferta electoral y por lo tanto era incapaz de detectar cualquier tipo de problema que se pudiera haber presentado en el proceso de descarga de las boletas electrónicas. Sumado a lo anterior, la inexistencia de procedimientos formales de prueba de software impidió que se detectase el defecto durante la fase de testing, es decir, durante el proceso de pruebas de esto. Tanto que se habló de que ya bastaba con las auditorías realizadas y con el proceso de pruebas realizado. Prosigue el informe. El equipo de auditoría pudo comprobar la inexistencia de requerimientos formales en el diseño del software, lo que facilitó en consecuencia este error en el desarrollo del mismo, al no controlar la integridad de la oferta electoral. Por tal motivo se generó un defecto de software cuya falla se materializó durante la personalización de las urnas. Es decir, que entre el descuido y la mala gestión de parte del equipo organizador o el equipo que responde a la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral es que nace este problema. Deben señalarse inmediatamente, ya a mi forma de ver, los responsables con nombre y apellido. La responsabilidad más directa que señala o que presenta el informe de la ONU, perdón, de la OEA, el informe de la OEA, lo más, digamos que directo que llega a ser es al Departamento de Informática, como parte de la institución Junta Central Electoral, que es evidentemente la organizadora de las elecciones. Pero ante esto, queda demostrado que con ese departamento de informática, en esas condiciones, la insistencia del voto automatizado y demás, daba muestras, como tantas veces se planteó aquí, en la República Dominicana, de que se era incapaz de ir a unas elecciones con un programa con estas cualidades. Yo me pregunto, si ese software falló en las elecciones de febrero, ¿no pudo avalar esto un fallo en las elecciones de octubre, en las primarias que se realizaron en el país? Pero también prosigo y cuestiono. ¿No tendríamos, en caso de que todo eso hubiese funcionado, hubiese marchado de manera correcta hasta ese punto, hasta donde logramos competir sin el problema mayor, sin lo que se viera como politiquería o como pataleo, como denominaron muchos? No pudo haber sido esto en caso de que llegase al final del voto automatizado sin problemas,
un espacio abierto para la vulnerabilidad de unos comicios, es decir, que todo hubiese marchado bien y que hubiésemos tenido alcaldes y regidores, vocales y directores de distritos municipales sin la debida legitimidad que le amparaba el voto popular. Aquí mismo en el informe señala, por ejemplo, la mañana de la elección, 1.025 colegios que representaban el 10.50% del total de las urnas transmitieron el denominado boletín cero con las boletas incompletas. El equipo auditor no encontró evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude. Ahí tumbó de plano el argumento de los tres principales partidos de la República Dominicana. Sabotaje, descartó el del PLD. Intento de fraude, descartó el de Luis Abinader. Y ataques externos, descartó también el de Leonel Fernández. Prosigo con lo que dice. El Departamento de Informática habla de que por culpa del Tribunal Superior Electoral, que el día 12 de febrero dictó sentencias que produjeron cambios en la boleta y que esos cambios fuera del plazo impactaron sobre los tiempos fuera del plazo, impactaron sobre los tiempos y las formas de aplicarse otras actividades relativas al clonado de los kits de la votación, clonado final y su posterior personalización final según la Dirección de Informática. Ante esto se dispuso de 6 módems 3G que aportó puestos complementarios a los de la red LAN que estaba en uso para evitar que se produjera un incidente de seguridad de la información, ya que afectó la integridad de la oferta electoral, dado que se descargó incompleta un grupo de urnas, es decir, que no se correspondía a la cantidad de urnas, lo que se denunció en principio. Ok, ahora aterrizando este informe de la Junta Central Electoral realizado por la OEA y su misión de observadores. Yo me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Qué pasará en la República Dominicana con los responsables de eso? El encargado del Departamento de Informática de la Junta Central Electoral, que de por sí ya estaba suspendido ante este proceso de investigación, según anunció el presidente de la Junta Central Electoral por una decisión motivada por los 5 miembros del Pleno, días después de lo sucedido en febrero. Ese señor, para que ustedes tengan la idea de quiénes dirigen y quiénes están a cargo de los departamentos importantes de nuestras instituciones, ese señor en el año 2020, 2017, a su llegada nuevamente a la Junta Central Electoral, rindió un informe diciendo que los escáneres utilizados en las elecciones que se usaron en marzo y que a su vez se utilizaron en las elecciones del año 2016, a medias, no tenían la capacidad operativa para volverse a utilizar. Sin embargo, esos escáneres se utilizaron en las elecciones de marzo del año 2020 y funcionaron a la perfección, sino el ejemplo de que las elecciones más organizadas de las que se tiene memoria en la República Dominicana fueron precisamente las de marzo del año 2020. Pero no solamente eso. En el año 2003 es que Miguel Ángel García llega a la Junta Central Electoral por primera vez. Lo hacía como el encargado del Departamento de Informática. En ese momento, luego de 8 años aproximadamente de gestión pública, sale de la institución por unas desavenencias con Roberto Rosario Márquez, que posteriormente fue presidente de la Junta Central Electoral, por decir que él no era un sello gomígrafo de Roberto Rosario. Y dijo también en ese momento que no volvería jamás a la Junta Central Electoral. Años después vuelve y es cuando presenta el informe de los escáneres que funcionaron. Pero él recomendó que utilizáramos el voto automatizado. Hizo la recomendación y asumió la causa naturalmente, como director de informática, de poner a funcionar esos equipos. Tuvimos 2 elecciones con esos equipos, primarias del PLD y del PRM, y por otro lado tuvimos las elecciones de febrero. Pregúntese usted si alguna de esas elecciones tuvo credibilidad
y pudo funcionar finalmente. Por eso digo, esa es la calidad de los funcionarios que nos dirigen o que están a cargo de las instituciones de las que forma parte el sistema y el modelo como lo tenemos. Aquí, luego de este informe de la OEA, yo me pregunto, ¿a quién le toca actuar y someter a la justicia a aquellas personas que tienen alguna vinculación o que tienen algún cuestionamiento sobre el tema? Ahora descansa esa prerrogativa sobre la Procuraduría General de la República. Me lo pregunto porque la OEA no tiene facultad para ello. Podría ser la mejor investigando, pero no tiene facultad legal para ello. Pero entonces, por el otro lado está que el presidente le quitó esa facultad a la Procuraduría General de la República. Entonces, de por sí, la Procuraduría, aparte de lo que dice el presidente, o sea, de la facultad que le despojó el presidente, la Procuraduría es una de las instituciones con menor credibilidad del sistema dominicano. Nosotros tenemos un procurador que ha tenido 4 o 5 escándalos de corrupción que someter y no ha habido un gran responsable de esos escándalos. O sea, es deficiente de naturaleza. Y si esa es la gente que va a someter a la justicia para buscar los responsables de unas elecciones que costaron al país más de 4.062 millones de pesos, que hoy bien hubiese estado pudiéndose utilizar ese dinero para comprar mascarillas, para hacer pruebas de COVID-19, para solventar la economía de muchos pequeños empresarios o de muchos empleados o comerciantes informales en nuestro país que están pasando la 1001 con este tema del COVID-19, que claro, nadie se imaginaba que iba a llegar a la República Dominicana en ese momento de la realización de las elecciones, pero también la deficiencia de los funcionarios tiene que ser pagada, porque esas deficiencias son las que provocan que se derrame dinero y que se derrame el deseo del ciudadano de votar y cumplir con su deber. Y también se derrama la voluntad de un pueblo que día por día está siendo acostumbrado al fraude. Yo no sé qué es peor, si hubiese habido sabotaje, si hubiese habido fraude, si hubiese habido injerencia externa hacia los equipos, o si se hubiese producido, como en efecto presenta la Organización de Estados Americanos, si se hubiese producido este descuido que dio al traste con eso. El manejo del software, según el mismo informe de la Organización de Estados Americanos, era un software débil, porque no cumplía con los requerimientos necesarios. Y eso fue lo que causó el principal problema que tenemos hoy día, al menos en el apartado electoral. La desconfianza primero hacia los miembros de la Junta, que independientemente ante la metida de pata olímpica de sus funcionarios por debajo, tienen ahora un descrédito generalizado en la población. Administraron mal en un momento cómo se gestó el proceso de organización de las elecciones, y por otro lado está que quizás tomaron decisiones tardías los miembros del Pleno de la Junta para reencauzar la dirección que debía llevar ese organismo. Eso está claro ahí y está presente en lo que evidenciado, en lo que plantea la OEA. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasará y qué nivel de credibilidad tiene la Procuraduría, la misma Procuraduría que en sus investigaciones junto a la Policía Nacional apresó al seguridad o a uno de los miembros del Cuerpo de Seguridad de Luis Abinader como responsable de esto, a un técnico de una telefónica que supuestamente era responsable de esto y que ahí había habido un sabotaje? Entonces, yo espero que con esa misma firmeza y con esa misma interés, esa entrega que tuvo la Policía Nacional y el Ministerio Público, someta a los responsables por esto, que ya están señalados en principio, y ahí debe ser interrogado hasta el perro que estuvo paseando por enfrente de la Junta Central Electoral en esos días. Ahora, ¿se cumplirá eso? La costumbre en República Dominicana al menos es que no.